Pues la verdad es un gusto estar nuevamente aquí grabando estas charlas, estas pláticas, entrevistas, analizando, viendo diferentes temáticas. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar aquí entre todos con su amigo Franklin Cisneros Ramírez, darle la bienvenida a esta mesa de comentaristas, a un invitado que ya conocemos, que ya ha estado aquí, y les quiero decir que es un orgullo y estamos muy contentos de estar grabando ya nuestro programa número 12 de este proyecto aquí, en esta plataforma, entre todos. Y antes que nada les voy a presentar o a representar, porque ya ha estado aquí con nosotros, a Pedro Ángel Olvera, abogado de profesión. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos a hacer ya una segunda parte. Vamos a hacer un abordaje más preciso de la temática de la importancia de la conciencia de la ciudadanía, el que seamos conscientes de qué es ser ciudadano y, por supuesto, implícita la civilidad. Este ejercicio de entender el civismo, pero antes de comenzar esta charla, y que estoy seguro va a ser una tertulia muy exquisita como muchas que hemos tenido ya a lo largo de estas presentaciones, antes de entrevistar a Pedro, quiero presentarles a un nuevo elemento que se incorpora a la alineación de este equipo triunfador y de gente triunfadora, y hemos tenido, yo creo, a bien tener un nuevo elemento igual, gente de triunfo, gente de avanzada, gente que le gusta crecer, y hoy presento a Alejandra Belém Ríos Vázquez. Alejandra es una mujer joven de 22 años que está estudiando ingeniería industrial, que es analista certificado en cadena de suministro y que actualmente labora en el área de recursos humanos, pero lo más importante de cómo se autodefine ella, de cómo se autodenomina, es que es una mujer hambrienta de aprendizaje. Y la gente que tiene hambre de aprender es gente que tiene hambre de educarse y, por supuesto, de crecer. Y a mí nada más el puro hecho de que ella se autodefina, se ve a sí misma de esa manera, pues ya me pone muy contento de poderla tener aquí en esta mesa de comentaristas. Es activista social, sobre todo en estos momentos de encierro. Es una mujer muy activa en redes sociales y, por supuesto, no lo tengo que decir, es evidente, pero el feminismo actualmente es uno de sus puntos de inquietud y pertenece a una nueva corriente de pensamiento, una nueva estructura que es el body positive, que no es otra cosa más que defender la naturaleza de la anatomía del cuerpo como es, el querer al cuerpo como es, el admirar a un cuerpo como es, sea delgado, sea longilíneo, sea robusto, el agradarnos con el cuerpo tal como es, y eso me genera todavía más admiración hacia Alejandra. Alejandra, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Platícanos un poquito, por favor. Y bueno, es un gusto estar hoy con ustedes e integrarme. Y como lo comentaste, pues sí, la verdad es que me gusta aprender. Creo que ahorita a nuestra edad es muy sencillo estar aprendiendo, entonces espero que tanto aprender y yo también aportarles a ustedes y a toda la gente que nos ve, pues algo, al menos poquito de nuestro conocimiento. Muchas gracias también por tu presentación. Y estoy seguro que así va a ser. Tú eres una mujer que tiene mucho que aportar, y esta mesa se va a sentir enriquecida con tu presencia. Y bueno, después de presentarles a nuestro nuevo fichaje, nuestra nueva estrella en esta alineación de estrellas, vamos a pasar con Pedro Ángel Olvera, amigo, abogado. Dinos, ¿qué nos preparas para hoy acerca de este tema de la ciudadanía y la civilidad? Hola Franklin, buenas noches. Gracias por invitarme otra vez a estar aquí con ustedes, a todos los panelistas. Me da mucho gusto volver a estar aquí con todos. Pues en la ocasión anterior abordamos el tema de la ciudadanía desde un punto de vista conceptual. Quedamos, creo yo, bastante claro qué era la ciudadanía, sus implicaciones inclusive hasta legales. Obviamente muy por encima porque no ahondamos en tantos detalles, pues para evitar hacer cada vez más complicado o hacerlo muy técnico en nuestra conversación. El día de hoy
platicábamos atrás de la producción que sería muy importante tal vez también abordar la temática en torno a los símbolos patrios, probablemente, ¿no? ¿Por qué el ciudadano mexicano, el ciudadano común y corriente, como lo somos todos, luego no nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, pero es porque no sabemos qué significa ser mexicano y en particular en torno a todos los símbolos, todo lo que se ha generado por este aniversario que el gobierno actual pretende celebrar por la conmemoración de la caída de la ciudad de México, Tenochtitlan, en manos de los colonizadores europeos, aunque ya muchos historiadores coinciden que no es 1521, y sin embargo hay mucha polémica en torno a esto. Si existe verdaderamente el mito, si existe verdaderamente lo del águila devorando la serpiente y tantas y tantas y tantas cuestiones que de simbología y de significados y de lo que implica el ser mexicano, ¿no? Esa es la línea a abordar, salvo su mejor opinión, y evidentemente yo estoy abierto a lo que sea de su interés y el de la audiencia. Si tú me lo permites, ahorita que estás haciendo mención de esto, no sé si tenga que ver hasta con numerología. Efectivamente, las fechas que se manejan son en 1521, la caída de la Gran Tenochtitlán, y curiosamente pasan 300 años, hasta 1821, que nos declaramos una nación independiente, ¿no? No sé si esto tenga que ver con situaciones mágicas de astronomía, de numerología, pero la Gran Tenochtitlán cae en el 21 y nos consolidamos como una nación independiente en otro 21, en 1821, que es la gran celebración que tenemos este año, ¿no? Aquí la gran crítica que hay es que la creación propiamente dicha de la ciudad de Tenochtitlan en torno a este mito, ¿no? Del águila devorando una serpiente encima de un opal, se da en el año 1325, ya de la era cristiana. Y el gobierno actual lo que busca es empatizar la caída de México Tenochtitlan en el 13 de agosto de 1521 y que exactamente como tú lo manifiestas coincide con la época de la etapa totalmente independentista consumada por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, aquel lejano 21 de septiembre de 1821. Pero esa es la consumación, esa es la caída, pero el origen de Tenochtitlan, y todos los cronistas coinciden, es en el año 1325. Esa es la gran problemática que existe ahorita. Pedro, hay cosas que generan polémica, pero yo creo que hay otras cosas que no, que son muy claras. Uno de los símbolos históricos trascendentes en esta nación, en nuestra historia, es la Virgen de Guadalupe. Y no pretendo hacer polémica si crees o no crees, o si piensas que fue un invento y una pintura. No, no, no. Yo no quiero entrar en esos detalles. Eso es de cada quien y cada quien cree lo que quiere creer y se respeta. Pero lo que sí es real es que en nuestra cultura, en el movimiento de independencia, la Virgen de Guadalupe es trascendente. Los entonces súbditos de la corona española, que se unen a la lucha del cura Hidalgo, del cura Morelos, de Guerrero, a todo el movimiento insurgente, si algo tenían es que estaban convencidos de que iban a ganar la guerra de independencia, porque la Virgen de Guadalupe venía la patrona a liberar a sus hijos, relatado por diferentes historiadores. Incluso se podría hablar hasta de un choque ideológico. Los españoles estaban convencidos de que iba a bajar, como en algún momento dicen que sucedió en España, el santo español, Santiago, a acabar con el movimiento insurgente. Y los naturales de aquí estaban convencidos de que no, de que la Virgen de Guadalupe los amparaba y había aparecido para venir a salvar a sus hijos y a independizar a esta nación. Y esa es una realidad, es una carga ideológica que forma parte de la historia de nuestra nación. Claro, es una carga ideológica, Franklin, como tú bien lo mencionas. Sin embargo, yo me atrevería a decirles que el símbolo de la Virgen de Guadalupe
y muchos analistas, muchos historiadores coinciden, puede representar aún más la mexicanidad que el mismísimo símbolo del águila y la serpiente. Otros manifiestan que por la antigüedad que tiene en torno a lo que es a la leyenda de Huitzilopochtli, la fundación de México Tenochtitlan en el año 1325 de la era cristiana, y pues obviamente la aparición de la Guadalupana tiene 200 años prácticamente después, muchos creen que debería de ser intrascendente, ¿no? Y que se utiliza con un fin ideológico. La realidad es que los mexicanos, sean católicos o no sean católicos, se sienten más identificados con este símbolo. Tú ves la bandera tricolor y en medio, en lugar de tener el águila devorando una serpiente, tú pones la imagen de la Virgen de Guadalupe, e inclusive no solamente ha sido estandarte en la independencia, también fue el estandarte de la única guerra civil que hemos tenido, que es la Guerra Cristera en el año 1926. Ya nos acercamos a su centenario y pues ese simbolismo que engloba a lo que es la mexicanidad y asimismo esta simbología que implica el ser ciudadano mexicano, pues no solamente es aquí en México, es a nivel mundial. Ven a la Virgen de Guadalupe y dicen México, ven al águila devorando una serpiente y de inmediato también se les viene a la memoria nuestro país. Por eso la importancia de regular todos estos símbolos. En el caso de la Virgen de Guadalupe hay una gran polémica, como símbolo patrio me refiero, que es lo que estamos hablando en esta mesa. El Estado mexicano no ha querido regularlo, propiamente dicho. La Iglesia Católica Mexicana sí, y tiene inclusive una disputa de patente con un empresario chino que se puso muy listo y que patentó la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo. La Conferencia del Episcopado Mexicano en su momento pide el apoyo del Estado mexicano para que se le brindara la asesoría jurídica y consular necesaria, pues para poder rescatarlo, ¿no? Pero bueno, sabemos que en este mundo post-globalización y donde China se está entronando como la máxima potencia, pues va a ser muy, muy complicado. Inclusive ellas también se quieren quedar con la marca tequila y mezcal. Imagínate que son denominaciones de origen reconocidas a nivel mundial y ellos ya las están peleando. Es lo mismo en el caso de la Virgen de Guadalupe y el águila devorando una serpiente. En el caso del águila devorando una serpiente, pues no es posible reproducirlo, como ya les había mencionado al principio, en playeras, en cualquier otro tipo de tipografías, derivado de que la ley es muy explícita en cómo darle uso a ese himno nacional y cómo darle uso inclusive a todos estos símbolos. Antes se mencionaba, y digo, si bien es cierto, la ley es muy parca en este sentido, pero sí había multas de la Secretaría de Gobernación en su momento, de una dirección que todavía existe, pero ya no son tan estrictos, radio, televisión y cinematografía, donde si alguien se burlaba de los símbolos patrios, pues se le pone una multa o inclusive poder ir a prisión. Ahora ya en este mundo pues, del siglo XXI, pues se dice que se viola la libertad de expresión, pero en realidad el valor de todos estos símbolos, al grado de ser regulados en una ley, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene todos estos símbolos y también para lo que es la mexicanidad y el significado que tienen para el ciudadano mexicano. Le quiero hacer una pregunta a este respecto a nuestra compañera Stephanie. Stephanie, tú has hecho muchas cosas maravillosas, admirables, y una de ellas es el montañismo. Tú has subido el Kilimanjaro, y no sé si me equivoque, pero toda la gente cuando sube una montaña y llega a la cumbre, deja ahí algo. ¿Nos podías platicar al respecto? Sí, pues, bueno, en mi caso, yo no lo subí, pero sí, o sea, sí viví la experiencia, sí me entrené, aunque yo no lo pude subir, pero pues dejas tu esencia, dejas tu alma, dejas tu esfuerzo, o sea, dejas pues todo eso, ¿no? Todo eso, esa motivación, eso que por una causa por lo que lo haces, ¿no? En este caso fue por dar un mensaje de inclusión, un mensaje de conciencia de que si las personas con discapacidad, con y sin discapacidad, bueno, en este caso con discapacidad, pueden subir la montaña más alta del África, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Ese fue el motivo y el objetivo, ¿no? Ese fue pues nuestro símbolo, ¿no? Uh-huh. Tal vez no me expliqué bien. Normalmente todos los expedicionistas llevan su bandera Sí, y dejan su bandera. aquí Y estoy seguro que ustedes lo hicieron.
Y aquí dejamos la bandera de la conciencia, de la inclusión, de México Incluye, de RENAPRED, ¿no? Que fue el estandarte que nosotros nos llevamos, ¿no? O sea, esa bandera, ¿no? De esa bandera y ese mensaje que queríamos dar, que queríamos transmitir. Muy bien, amiga. Martín, El ¿qué? mensaje de que sí se puede, perdóname, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Martín, ¿qué se puede decir desde el enfoque del maestro, del docente, acerca de esta situación de cómo hemos olvidado la importancia de nuestros símbolos? Precisamente estoy oyendo a Pedro todo lo que los comentarios tan atinados que está diciendo. Me vino a la mente muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer, precisamente con mis alumnos, estábamos retomando los símbolos patrios y estábamos hablando, por ejemplo, de que comparábamos a un país tan poderoso económicamente hablando como los primos que tenemos arriba, los gringos. Y yo les decía, ¿cómo se llama el país de arriba? Me decían, Estados Unidos. Le digo, no, son unos estados que están unidos. ¿Cómo se llama? Ah, Estados Unidos de América. No, son unos estados que están unidos en América. Ah, no, entonces son Estados Unidos de Norteamérica. No, y así les íbamos a... No tienen un nombre, no tienen un nombre como tal. México sí lo tiene. Entonces, ellos lo que hacen, por ejemplo, con su bandera, es que salen a las luchas, salen con la bandera y llega el contrario y se las arrebata y la pisan y la queman. El mexicano no se puede dar ese lujo, porque nosotros tenemos muy hacendado el concepto de la bandera. Tristemente, como dice Pedro, se ha estado perdiendo muchísimo y eso es porque yo creo que se están perdiendo los valores, bueno, no se están perdiendo, están dormidos los valores en cuanto a nuestros símbolos patrios. Por ejemplo, me estaba acordando de que muchos historiadores se han metido en polémica muy fuerte, que si existieron los niños héroes, que si existió el Pípila, que si existió verdaderamente el abrazo de Catempan, ¿sí? Y todo en un momento dado comienzan a cuestionarlo. Y yo recuerdo dos cosas. La primera, lo que decía Tlacaelel. Tlacaelel, el azteca entre aztecas, decía, la historia la hacemos los vencedores, ¿sí? Un día Tlacaelel llega a los grandes bibliotecas de la Gran Tenochtitlán, saca los amoxtlis, que eran los libros, y los empieza a quemar. Llega su sobrino, que era Nezahualcóyotl, y le dice, tío, ¿pero por qué los estás quemando? Dice, es que esta es la historia de los vencidos, ahora vamos a hacer nuestra propia historia. Y lo amarro con la otra idea de una película padrísima mexicana que se llama El héroe desconocido. Esta película habla de un cuate bien vivales que inventa un héroe y comienza a unir al pueblo con el pretexto de hacerle una estatua al héroe. Resulta que el héroe es el tío del señor y que fue amigo de Benito Juárez y que justo Sierra no fue el que gritó los valientes no asesinan, que fue su tío y que... Entonces empieza a hacer una parafernalia, una historia en base de un héroe que no existe porque él lo está inventando para sacar dinero. Entonces ya cuando tiene el dinero para la estatua, pues ya se la va a robar, ya le hacen la estatua y todo, y le entra la conciencia, el remordimiento de conciencia, y va y lo deja la estatua en el pueblo, pero ya los investigadores llegan, no, es que este es un desgraciado Vivales que nos va a robar, y sale un señor del pueblo y dice, bueno, posiblemente el héroe no existió, pero en este caso se crea y ya existe. ¿Por qué ya existe? Porque este héroe unió al pueblo, nos hizo saber que tenemos una historia, nos hizo solidarios con una causa. Entonces, el héroe existe, a fin de cuentas existe. Lo mismo con la Virgen de Guadalupe, nosotros vemos las grandes polémicas, pero la Virgen existe. Y lo vemos en la casa de ustedes aquí en Los Reyes La Paz, cada 11 o 12 de diciembre van bajando las peregrinaciones y ves la fe de las personas, ¿sí? Entonces,
La Virgen existe, que ni qué, ¿sí? Como dice Pedro, inventada, no inventada, existe. Tan existe que ahorita que estaban hablando de esto de la independencia, me daba risa porque cuando se enfrentaban realistas contra insurgentes, si ganaban los insurgentes, agarraban a la Virgen de los Remedios y la fusilaban. Y se ganaban los realistas, agarraban a la Virgen de Guadalupe y la fusilaban. O sea, hasta ese tipo de cosas se puede prestar, ¿no? Parece de risa, pero pues es la verdad. Uh-huh. Entonces yo creo que México está bien fundamentado en sus símbolos patrios y hay que rescatarlos. Yo creo que tenemos que rescatarlos. Y tenemos con qué. Sí, los chavos de ahora son esponjitas que están absorbiendo todo. Depende de nosotros echarles el líquido adecuado. Yo creo que es eso. Alejandra, hablando de este concepto del rescatar nuestros símbolos, el rescatar nuestra ideología nacional, ¿a ti qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver en estos tiempos a este respecto? Que nos acerque más a nuestro concepto de mexicanos, al real concepto de mexicanos. Sí, bueno, como todos lo comentamos, esto se ha perdido desde hace algunos años. Yo me acuerdo, tengo 22 años, entonces yo me acuerdo que desde la primaria, secundaria, sí cantábamos el himno nacional y sí nos decían como la bandera y todo esto, pero creo que no nos daban como la importancia de. Y en las materias como cívica o ética, no nos enfocaban tanto y no nos metían tanto en los símbolos, ni nos decían la importancia o el por qué nosotros teníamos que saber eso. O sea, no los difundían. Y creo que, pues en la actualidad, yo creo que sigue siendo así. Y yo creo que para tratar de resolverlo, como lo comenta el señor Martín Sánchez, que sí, somos a esta edad esponjitas. Entonces, sí creo que introducir esto en el método educativo o incluso nuestros familiares, que nosotros pues difundamos esta importancia, pues los niños, los jóvenes, pues lo vamos a ir absorbiendo y vamos a comprender el porqué pues de estos símbolos y su importancia. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Héctor Garzán, doctor del alma. Tú eres un hombre que desde tu juventud has sido un férreo promotor de nuestra cultura, un férreo defensor, promotor, expositor de valores de una simbología nacional. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué propones para rescatar nuestros símbolos? Mira, yo he visto que los niños de kinder, de los primeros años de primaria, cantar el himno nacional es un orgullo para ellos. Sí, lo vi con Carlita, mi nieta, que me decía, mañana voy a cantar el himno nacional, y lo estaba ensaye y ensaye, e iba feliz a la escuela porque iba a cantar el himno nacional. Yo veo con mucha preocupación, mucho pesar, porque en mis tiempos nos enseñaron una historia de México que era hermosa, de hablar de tantos héroes tan importantes como Hidalgo, gente tan importante como Netzahualcóyotl, Cuauhtémoc, todo eso que ahora a distancia, a mi edad, puede ser como muy romántico, podríamos decir, pero uno lo veía como verdadero. Ahora resulta que un águila, pues que es mentira, que no puede devorar una serpiente. Cuando un águila de esa envergadura puede comerse un conejo, puede comerse hasta un coyote, una gallina, y con mucho más razón una víbora de cascabel, y pararse en un opal. Hay un códice, que los códices se hicieron a través de pasarse la noticia de lengua en lengua, de persona a persona. Y los antiguos mexicanos hicieron ese códice que existe, donde hay 4 puntos, 4 calzadas, con un águila en el centro. Estos historiadores ahora, ¿quién les dice que no es así? Ellos no estuvieron ahí. Que Hidalgo se parece, que el cuadro de Hidalgo que conocemos como era Hidalgo,
que era otro señor llamado quién sabe cómo, pero que no era Hidalgo. Esto que sucede con el monumento a Colón en Reforma por este señor presidente, que ya va otra vez la esposa de él al Vaticano a pedir que el Vaticano se disculpe con México por todas las agresiones que hicieron en el tiempo de la colonia y todo eso. Y que es mentira, bueno, y que Colón es culpable en cierta forma de toda la desgracia de la antigua cultura mexicana. Entonces la gente quiere destruir la estatua de Colón cuando es una obra de arte. ¿Por qué que el abrazo de Acatempan, que no existió? ¿Cómo saben que no existió? Los que lo vieron dijeron a sus casas, es que se abrazaron y todo. Y ahí sigue la historia. No había ni videos, ni camaritas, ni nada. Era la palabra lo que se respetaba. Antes, antiguamente, digo antiguamente porque ya hace muchos años, que la palabra de los hombres en el campo, por ejemplo, era una palabra que se respetaba. No tenía que haber papeles de por medio, ni firmas, ni nada. Lo dijo una persona y así se hacía. Porque ahora resulta que los niños héroes no existen o no existieron. Yo quiero pensar que sí existieron. Que existió una corregidora, una Lona Vicario, un Hidalgo, y que la campana de Dolores. Me encanta que exista eso. ¿Sí? Y ahora, la Virgen de Guadalupe es tan mexicana como el águila devorando una serpiente, que es un escudo maravilloso. Está hablando de un pueblo que tiene su agua, que tiene sus canales. Creo que es el escudo más bello del mundo, y no dicho por mí. Lo han dicho mucha gente en el extranjero. Muchos críticos lo han dicho. Muchos chavos de la onda que escriben, y no sé en dónde yo vi, que dijeran cuál era la bandera más bonita. Y cientos y miles de jóvenes de todo el mundo decían que la bandera de México es la más bonita, la más hermosa. No entiendo por qué se dice que el himno nacional está registrado por un extranjero. ¿Por qué? ¿Quién lo permitió? ¿Qué gobierno permite eso? Ahora, los chinos que ahora iban a ver lo de la Virgen de Guadalupe, de una patente de la Virgen de Guadalupe, creo que ya lo ganó México, el episcopado, no sé cómo se llama, ya dijeron que no, que están equivocados los chinos. Entonces, ¿cómo es que un gobierno tan poderoso que debería de ser, tan astuto, adelantarse a las cosas que nos están robando, cómo que el himno nacional está registrado por otra gente? Si hay un señor Bocanegra, un Jaime Nuno que lo hicieron, que lo escribieron, y la esa romántica, o que la mujer lo encerró hasta que surgiera el himno. Es precioso, ¿por qué no defender esos símbolos? A mí me llena de orgullo todas esas cosas, ¿sí? Esa mentira de que la China poblana la creó una princesa de no sé dónde, del oriente, no es cierto. Se trae un vestidito casi en ruinas, todo roído. Hay 200 años de distancia de la China poblana que puso el escudo nacional en su falda. ¿Por qué? Porque se sentía mexicana, poblana, pueblo en femenino, orgullosa de ser mexicana, que nada tiene que ver la princesa esa del oriente, que no sé qué, no es cierto eso. En México decimos chinos y chinas los que tienen rizado el cabello. Era un grupo de personas en Puebla que efectivamente traían el pelo chino porque pues, tenían alguna sangre de negros. Les decían chinas. Oye, actualmente yo tengo un sobrino que es todo chino, le decimos el chino. Entonces a mí hasta me molesta esa actitud de los historiadores, de los que saben, de los sabiondos, pues que cometan esas cosas de borrar todo lo hermoso de nuestra historia, a simplificarla
a que, ok, tenemos una historia de traiciones y de todo en la revolución y en todo, que también es fascinante leer cómo se traicionaban y cómo se metían el pie entre Carranza y entre Zapata y entre no sé qué. Preciosa la historia. Entonces, ¿por qué no defender nuestra trinchera esos símbolos? Tener más respeto, más civismo, más cariño a México, más amor a México. Que no venga aquí este señor a estar pidiendo que nos disculpas por habernos conquistado. Ya son 500 años. Somos una nación nueva, somos mexicanos. Antes eran indios, indígenas y españoles y criollos. Ahora somos mexicanos, que es lo que debe de valernos. Y no con estas tarugadas de que, ay, pídanme disculpas porque me hirieron. Bueno, es todo lo que digo. Y es encantador, Héctor, es encantador. Estoy seguro, bueno, lo digo personalmente, coincido contigo en todo. Me molesta también, me molesta cuando oigo nuevas versiones y es que esto no fue y que no existió. Y digo, bueno, mira, tal vez no estemos de acuerdo en cómo se interpretó, pero de que en la mente, en la concepción y en la alma de los mexicanos existen los símbolos, existen nuestros héroes. El cura Hidalgo tiene una preponderancia, el cura Morelos, con sus sentimientos de la nación, que por años lo hemos considerado como la primer versión de una constitución, donde primero que nada... El presidente dijo que los sentimientos de la nación los hizo Guerrero. No. ¿Cómo puede ser? Son del cura Morelos. ¿Cómo puede ser que el presidente de la República diga en los sentimientos de la nación de Guerrero? ¿Cómo puede decir eso? Seguramente se equivocó. No, se equivoca siempre. Como ha pasado en muchas ocasiones. Se hicieron en Guerrero. ¿Mande? Ajá. Se hicieron en Guerrero. Se hicieron en Guerrero, sí. No, él dijo que las hizo Guerrero. Yo lo escuché. Seguramente se equivocó, porque además, mira, si algo me queda claro es que el presidente López Obrador sabe de historia. Seguramente se equivocó. Sabía, porque el día que dijo eso se le olvidó. Se le olvidó. Digo, y no soy su defensor, pero pues es humano, se equivoca. Yo alguna vez me he equivocado también en datos históricos. Alguna vez me preguntaban unos alumnos y en una confusión que después les dijeron, a ver, espérenme, acabo de decir una barbaridad. Les dije que Fulgencio Batista había sido dictador en Nicaragua. Y ya después, 2 minutos, digo, a ver, esperen, les dije una mentira. Digo, no, Fulgencio Batista fue dictador en Cuba. En Nicaragua fue otro personaje. Y tuve que, pues, retractarme, ¿no? Y dicen, no, esperen, me equivoqué, perdón. Les acabo de decir una barbaridad, 1000 disculpas. Así, pero bueno, lo interesante aquí, coincido contigo, a mí no me gustan estas nuevas versiones que quieren hacer. Yo no sé promovidas por quién ni patrocinadas por quién, pero me queda claro que tenemos antecedentes históricos fuertes y que rescatarlos nos va a ayudar a entendernos como mexicanos, a reinventarnos como mexicanos, a reeducarnos como mexicanos. Alice, tocante a este tema, ¿qué podemos hacer? Porque me queda claro que vamos a decir, no, a nivel nacional y transformar la educación. No. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera, en nuestras casas, en nuestro día a día, para reinventarnos, para reencontrarnos y para refrendar esta grandeza histórica que nos distingue y que nos gusta tanto? ¿Qué podemos hacer, Alice? Por ejemplo, nosotros que estamos en cultura, lo que hacemos son cápsulas informativas, cápsulas históricas, que de alguna manera eso a la gente, bueno, a los jóvenes, los ayuda como a que sepan en menos de 5 minutos algún hecho histórico, ¿no? Hacemos, por ejemplo, tipo de conversatorios en los que también tocamos estos temas, de modo que ellos participen y conozcan y debatan los temas, ¿no? Una de las cosas que nos pasó, por ejemplo, cuando estamos haciendo, estamos montando la exposición de Leona Vicario, era la falta de información
pero además había información que se contradecía con respecto a cómo fue su nacimiento, sobre sus hermanas. Entonces de pronto era como de, o sea, como hubo hermanas, no hubo hermanas, porque había información ahí incompleta. Entonces tuvimos que tratar de actualizar también eso, de buscar en otras fuentes para tener información que de verdad fuera comprobable, porque tampoco te puedes aventar a decir babosada y media, ¿no? Esa es una de las cosas que también hay que tener cuidado, porque cuando presentas cosas que van a salir a la luz pública, como es el caso de una página de cultura que la ven por medio de Facebook, pues es normal que la gente haga o diga con respecto a lo que estás publicando, ¿no? Entonces, en este caso, creo que gran parte de eso es volver a recordarles desde los niños, ¿no? ¿Qué es lo que cómo deben de considerar? Por ejemplo, yo lo veo con la escuela de mi hija, que los hacen conocer los símbolos patrios, qué significa, o sea, ese tipo de cosas, y los hacen dibujarlas. De alguna manera eso ayuda a que lo ubiquen, a que sepan por qué es importante, qué representa. O sea, son como cosas que son primordiales. En la casa sí, pero también en la escuela, ¿no? Es como un complemento. Y ya afuera, como bien al principio de todo esto, decía Pedro que de pronto eso se olvida ya a otros niveles educativos, ¿no? Y sí es muy cierto, nosotros cuando ya estás en la universidad, pues si te interesa, vas y te metes a una materia optativa donde veas algo relacionado, ¿no? Pero si no te interesa, pues pasas de largo y sigues haciendo una carrera, pero nunca tocas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la carrera había una materia que se llamaba multiculturalismo, y éramos 10 personas, ¿no? Las que lo tomaron. ¿Por qué? Porque no te interesa saber cómo está organizado tu nación, ¿no? Que hay diferentes grupos étnicos, ¿no? O sea, crees que solamente son los de la Ciudad de México y se acabó, ¿no? Entonces, como que de alguna manera eso también es importante, retomarlo desde que son pequeños, a lo mejor con dinámicas que no hagan que sea como aburrido, ¿no? Pero que de alguna manera los inviten a que tengan curiosidad para que más adelante puedan ir buscando ellos solos. A mí, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, yo formé parte del coro de la escuela. Y entonces nosotros nos aprendimos todas las estrofas del himno nacional. Era obvio que te las tenías que saber, si no, ¿cómo ibas a competir? Entonces digo, eso es como algo que también podría hacerse ahora. Yo ya no he visto concursos de coro del himno nacional, ya no los he visto. O sea, yo te hablo del 80 y tantos, ¿no? Muchos años, Mira. y ya ahora ya no he visto nada de eso, que estaría muy bien, porque antes también hacían concursos de declamación sobre el lábaro patrio, ¿no? Y ese tipo de cosas que de alguna manera te invitaban a conocer y aprendértelo y a competir con otras escuelas, y ahora ya no veo eso. Entonces yo creo que eso también habría que rescatarlo. Y esto nos lleva de nueva cuenta a lo que nos decía Pedro, que ya lo habíamos abordado en la sesión anterior, que hablamos de estos temas, de que en el momento que tú eliminas la historia de la educación básica, pues se van perdiendo todas estas imágenes, se van perdiendo toda esta cercanía con los símbolos y pues le dejas de dar importancia, por supuesto. Algo que no te informan, pues nunca lo vas a entender. Pedro, en nuestro día a día, ¿qué propones tú? ¿Qué podemos hacer para volvernos a acercar a esta simbología nacional y a esta, aunque suene muy romántico, a esta cercanía con la patria? Sí, Franklin, me gustaría poner sobre la mesa, si ustedes me lo permiten, aparte de la importancia de esto, de los símbolos y qué se podría hacer para rescatar todo esto, decirle a los jóvenes, mostrarles, pero ante esta vorágine de nuevas perspectivas de ver la vida, leí por ahí hace un año aproximadamente, un análisis de una asociación internacional, no recuerdo ahorita su nombre, donde decía que México era un país violento, que porque pues deberíamos empezar desde su himno nacional,
que el hecho de que dijeran mexicanos al grito de guerra, no frieguen, mejor hay que cambiarlo, porque si quiere ser un país pacífico, hay que poner cosas bonitas. Es como si la cierta presión en la que vivió, por ejemplo, Rusia después del colapso de la ex Unión Soviética y que la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que es la actual heredera de la extinta Unión Soviética y que muchos desconocen, cuando se hace esa campaña, se pone un himno donde se exalten más los paisajes de Rusia, obviamente con la misma música de la extinto himno nacional de la Unión Soviética, nada más que modificándole un poco la letra. Hay algunas organizaciones en México que dicen que sí, que mexicanos al grito de guerra es violencia, es violento. No, lo que debemos hacer es irnos a la raíz. Todos los símbolos patrios son el reflejo de todo lo que ha tenido que vivir la sociedad en un proceso de transformación. En el caso mexicano es un proceso de transformación y metamorfosis, hay que decirlo, porque nos transformamos de ser un virreinato perteneciente al imperio más poderoso de la historia del mundo, nos convertimos en un nuevo imperio, que es el imperio mexicano de Maximiliano, de Agustín de Iturbide, discúlpenme. Con posterioridad, pues transitamos, cercenaron ese imperio. Filipinas era parte del virreinato de Nueva España, Cuba era parte del virreinato de Nueva España, llegando prácticamente hasta las fronteras del actual Panamá. Perdimos prácticamente todo en ese sentido territorialmente hablando. Tenemos que darnos cuenta y que los jóvenes se den cuenta por qué de la importancia de conservar el nombre y portarlo y cantarlo orgullosos, mexicanos al grito de guerra. No es un símbolo de violencia, es el reflejo de nuestra sociedad en su evolución, en su involución y metamorfosis. Eso es por un lado. Por el otro, ¿qué se puede hacer para rescatar todo esto? Así como decía Alicia, yo también en los lejanos finales de los 80s, principios de los 90, me recuerdo muy bien a mi profesor de cuarto año de primaria. Yo siempre fui escuela pública y el profesor, espero que todavía viva, Roberto Fuentes Solares, si la memoria no me falla, él nos enseñaba hasta cánticos militares. Gracias a él, yo me sé el himno del Heroico Colegio Militar, me sé el himno de la Armada de México, me sé el himno de la Fuerza Aérea, me sé el himno de los fusileros paracaidistas. O sea, son símbolos también, que si bien es cierto, no están regulados en la ley, pero son símbolos que sabemos que son parte también de esa mexicanidad, no de una institución. Esos cánticos militares no incitan a la violencia, ni mucho menos. Le platican al pueblo, le platican a la nación mexicana todas las grandes gestas heroicas, ¿no? Muchos ven, por ejemplo, para concluirlo, el símbolo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que debería de ser una sola secretaría, ¿no? No deberían de estar divididos, pero bueno, cuestiones ahí de tranzas del señor Álvaro Obregón, ¿no? El famoso pacto de los generales, que ya espero en algún momento platiquemos en alguna otra mesa, y tú le preguntas a un joven, ¿qué significa el símbolo? Porque el escudo de la Sedena es un símbolo también. No, inclusive creo que un pseudo periodista, no voy a decir su nombre para no meter en problemas a la mesa, llegó y le llegaron le pusieron una trampa y empieza a platicar él, el comentólogo más importante de una televisora muy importante en San Ángel, y le preguntan, él pregunta a su set, ¿por qué tiene 5 estrellas el símbolo de la Sedena? Ah, es una soberana. Bueno, no voy a dar detalles. Y cuando los jóvenes se quedan con eso y no saben el significado implícito, ya cuando tú te adentras y te das cuenta que son 5 estrellas los que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional en su símbolo, son por las 5 veces que ha tenido que salir el ejército mexicano a defender a la patria y que hemos sido invadidos. Esas 5 veces salió el ejército mexicano a defender a la patria y eso nos convierte en el país más invadido de la historia del mundo. Todo el mundo se sorprende, pobres iraquíes, pobres yemeníes, ay, Irak 2 veces, malditos gringos. El país más invadido de la historia de la humanidad es México. Y si tú no lo publicas, tú no lo publicitas, tú no incentivas también que conozcan todo este tipo de cánticos también que tienen un gran simbolismo, pues simplemente pues vamos a escuchar comentarios como
ay, nos hubieran colonizado los ingleses, ay, debería de absorbernos Estados Unidos. ¿Qué? ¿Servicio militar? No, ¿para qué? Esas son tonterías. Creo yo que se tiene que retomar todo eso, e incluido el servicio militar obligatorio. Digo, es que es necesario. México, estadísticas, en el continente americano solamente hay 2 países que tienen la capacidad de defenderse militarmente ante una invasión. El primero son los Estados Unidos, porque están armados hasta los dientes y todos saben manejar un arma. Y el segundo, Cuba, porque es parte de su instrucción militar. Digo, no es incitar a la violencia, es un símbolo de proteger a tu patria. Y tengo entendido que ahora con las últimas reformas tan radicales que emprendió Chávez en Venezuela, hasta el nombre le cambió a Venezuela, también se hizo un fuerte esfuerzo. Hombres y ahí sí es súper admirable, ¿eh? Hay hombres y mujeres, ahí no excluyen a nadie. Hombres y mujeres saben manejar armas y se pueden poner un uniforme militar y salir en defensa de la patria. El que a mí más me sorprende, ya con eso ahora sí les prometo que cierro, es el Estado de Israel. Podemos estar de acuerdo en sus políticas o no, pero hay hombres y mujeres de servicio militar obligatorio de 1 año. Y ahí no importa si eres hombre, mujer, tu estatura, tu complexión, tu tarea, que la cumplas con eficacia, pero prácticamente la instrucción militar está prácticamente desde la niñez. Eso ya lo está copiando actualmente Rusia, y también ya Rusia, pues en lugar de que haya antros donde hay tanto reggaetón, tanto perreo y tanto de ese tipo de subculturas dañinas para la juventud, pues hay clubs de tiro, hay hexatlones, pentatlones, donde hombres y mujeres compiten por igual. Creo que esa sería la solución para poder rescatar todo esto, ¿no? Mi papá me comentaba que en los años 60, cuando hizo el servicio militar, él sí sabe cargar un fusil, te quedas sorprendido, Sí, lo enseñaron. porque ellos sí saben cómo cargar un fusil, y no de alto poder, pero por lo menos se iban a la montaña, hacían cosas verdaderamente que fortalecía el espíritu de ser mexicano y también el cuerpo, porque también con el cuerpo tú ves a los del pentatlón, es impresionante, o las escuelas militares que todavía quedan muy pocas desafortunadamente, y tú ves la disciplina. Yo he tenido alumnos de ese sistema, de una escuela muy famosa aquí por la Avenida Revolución, ya seguramente ustedes la conocen, no digo marcas, y los chicos tienen otra visión totalmente diferente. Es firmes y es firmes. El himno es honores a la bandera, y me llamó mucho la atención y me enteré porque yo los veía que lo hacían verdaderamente con el porte que debe de ser. Y un día le pregunté, oye, ¿por qué? Ya me dijo de qué escuela venía. ¿Cómo sí influye, no? Y estábamos en una preparatoria, ya nadie lo podía obligar, pero ella lo hacía de corazón. Esa es la importancia de los símbolos, que en el corazón de cada mexicano, en su identidad, de cada ciudadano, se vea reflejado todo esto. Esa es la única solución desde mi perspectiva, Franklin. No, pues me queda muy claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, ¿qué les parece si buscando encontrar un rumbo para darle cauce a todas estas ideas que aquí valiosamente se han vertido, y pues alcanzar el pensamiento luminoso, que no se quede solo en la tertulia y en la charla? ¿Qué les parece si aquí generamos una idea? Yo la presento y ya mi amiga Alice me dirá si es viable o no. Digo, en cuanto se pueda, porque sé que en las actuales condiciones no se puede, y a lo mejor hacerlo así a la distancia no sea lo más viable, pero se me estaba ocurriendo ahorita, Alice, no sé si pudiéramos hacer, no sé si en septiembre ya nos alcanzó a todos la vacuna, si pudiéramos hacer una serie de reflexiones en algún foro con invitados, especialistas, historiadores, y platicamos de todas estas cosas, ¿no? Y si algún momento lo logramos, ¿qué te parece si hacemos una vez al mes las efemérides importantes de cada mes, ¿no? Por si en febrero pues tenemos el Día de la Bandera, pero cada mes sucede algo interesante. En diciembre, no lo olvido, conmemoramos, quienes amamos la historia, pues el fallecimiento del siervo de la nación, del cura Morelos, ¿no? Y rescatar así efemérides importantes que tenemos de sobra, ¿no? ¿Qué te parece, Alice? No sé si sea viable.
Sí, estoy de acuerdo, me parece que está muy bien y sí, como decías, hacer una mesa y tener algunos invitados. También habría que ver, porque por ejemplo hay historiadores que son de corte marxista, entonces también hay que tener como esa concepción, porque lo mismo pasa con los sociólogos, ¿no? Hay marxistas, estructuralistas y bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido sí habría como que para equilibrar un poco, igual y a lo mejor invitar a los dos, ¿no? Tanto a los que no son de corte marxista para que tengamos una visión más amplia. Y en el caso de las efemérides, pues más que feliz, yo tengo mi pizarrón lleno de efemérides ahí anotadas, ¿no? Y no sé, creo que lo han visto en mi Facebook, yo subo un día como hoy de quién sabe qué pasó tal cosa, ¿no? Y con una foto o un video, si es que no hay, como si es como más ilustrativo, pues subo un video. Y si no solamente la foto de lo que, del personaje o de lo que sea, y todo lo que sucedió, ¿no? Con sus fuentes, porque obviamente hay que tener esa parte de respaldarlo. Yo con todo el gusto del mundo, la verdad. Me encanta la idea. Perfecto, pues ya aquí ya empezamos una iniciativa y estoy seguro que a todos los compañeros comentaristas les va a gustar unirse a este ejercicio. Ale, platícanos cómo te has sentido en esta mesa, qué opinas de esta temática. Platícanos tu experiencia el día de hoy. Pues bien, como les comenté al principio, un gusto estar con todos ustedes. Y me gustaría retomar lo que comentó el licenciado Pedro de cada quien va modificando la historia y me parece muy interesante cómo yo desde que entré secundaria, preparatoria, que llevaba la materia de historia, cómo te van diciendo una historia diferente y te confunden al final de cuentas, porque no sabes, bueno, tú que estás aprendiendo no sabes cuál es la verdad y entonces vas creciendo y te van confundiendo más y más y más y al final dices, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿No? Entonces sí creo que, bueno, también está en nosotros el querer aprender y el querer como investigar con profesionales. Pero sí creo que hay mucho trabajo que hacer ahí entre la familia que vaya inculcando esta importancia en los niños y bueno, pues en la educación, ¿no? Porque sí, a veces sí nos confunden bastante. Bueno, al menos a mí. Sí, ese es un rubro fundamental, ya lo hemos platicado. Tenemos que lograr, y Pedro trae una idea interesantísima, tenemos que lograr tener impacto en la educación. Tenemos que hacer que este tema de la ciudadanía forme parte de la educación, que rescatemos el civismo nuevamente en la educación. Por ahí tengo pendiente una reunión con una diputada a la cual le estoy proponiendo eso, que impulsemos ejercicios de civismo dentro de las escuelas y si se logra, pues va a ser maravilloso y yo creo que sí, vamos a lograr generar un impacto. No depende de nosotros, pero pues vamos a buscar los canales, ¿no? No nos vamos a rendir de luchar hasta que consigamos que, pues veamos que esto se va transformando en una realidad. Y bueno, no sé si hay algo que yo haya dejado ahí en la palestra sin mencionar. Héctor Garzán, algo que quieras aportar, amigo, algo que yo no haya mencionado y tú consideres importante. No, pues nada más agregar. Qué interesante este programa, ¿eh? Qué Sí, interesante, me encantó, me gusta desde que empezó con Pedro, todo lo que hasta nos refrescó la memoria en historia, en muchos aspectos. Me quedé pensando que aparte de todos los simbolismos de que hablamos, tenemos más. Por ejemplo, estaba escuchando, no me acuerdo si en la radio, en la tele, no sé dónde, que decían que ahora el símbolo actual, como lo fue, o todavía sigue siendo el son de la negra de México, la marcha de Zacatecas, que se decía que era el segundo himno nacional en sí. el mundo, el huapango de Moncayo es conocido mundialmente y lo escucha la gente y luego lo ubica con México, el huapango. Entonces, tenemos muchos símbolos, incluso cotidianos aquí en la gente que somos de a pie, como decimos a veces, pues
en las Navidades, romper piñatas, por ejemplo, es un gran símbolo mexicano, ¿sí? Y tenemos por ahí escondidos muchos que son tan cotidianos en nuestra vida que no los resaltamos y a veces ni nos damos cuenta. Pero México es rico hasta en eso, en símbolos, en tradiciones. Debemos de estar conscientes que es bellísimo, bellísimo. Y como dice Alejandra, nos confunden con la historia, porque yo les digo los aviondos, por eso me da risa cuando dices que yo soy muy culto. No, no soy muy culto. Los aviondos, pues que ahora le inventaron pues que ya no existe el águila, como si ellos hubieran estado ahí. Eso me da mucho coraje. Sí. Y coraje me da. Sí, sí, a todos. Porque es una falta de respeto al nacionalismo, el nacionalismo postrevolucionario, cuando se pusieron los gobernantes, no me acuerdo qué presidente estaba, que se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, e hicieron el Museo Nacional de Antropología. Fue López Mateos. No, antes de López Mateos. Antes. Se hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estoy hablando del nacionalismo postrevolucionario. Que fue primero Ruiz Cortines, pero fue López Mateos el que consolidó el bueno, museo. Ruiz Cortines, exactamente, que empezaron, incluso las señoras de alta alcurnia, de mucho dinero, se vestían de chinas poblanas. Lo que yo decía la otra vez, porque la bailarina rusa esta viene y se le ocurre bailar el jarabe tapatío en puntas. Y entonces la gente enloquece con eso, los mexicanos, y ven que su música, que nuestra música, nuestros bailes, tienen un prestigio, una calidad, y resurge ese nacionalismo, que fue una época muy valiosa para rescatar tantas cosas, las pirámides, la historia y todo. Ahora no, ahora es siento yo como echarles tierra encima, entierren todo eso porque no es cierto. Y a mí me molesta, la verdad. Yo soy hidalguense, soy muy mexicano, y defiendo todo lo mexicano. Me gustan los nopales y los frijoles y la barbacoa. Bueno, es todo lo que sé decir. Gracias. Gracias, Héctor. Siempre luminosas tus palabras. Es que a veces hablo así, pareciera que estoy molesto, pero no, como que me apasiono. Cuando hablo me entra la pasión y me desbordo. Y nos contagias de tu pasión. Tranquilo. Exacto. Nos contagias además. Martín Sánchez, algo que yo no haya dicho y tú quieras tomar, amigo, por favor. Pues retomando un poquito lo que decía Alejandra, me pasó lo mismo, Ale. Cuando yo salí de la secundaria, yo decía, bueno, ¿por qué nuestros héroes, nuestros próceres de la revolución, por ejemplo, por qué se pelea Zapata con Carranza y por qué Villa con Obregón? Y entonces yo decía, pues, ¿qué onda? Empecé yo a rascarle y llegué a la conclusión de que la historia es muy hermosa, es muy vasta, y me apasioné. Yo no doy clases de historia, me encantaría dar clases de historia, pero cuando estoy en mis clases, no sé por qué, comenzamos a hablar de historia. Entonces, los muchachos me dicen, maestro, y usted que todo lo sabe y lo que no lo inventa, ¿por qué esto y por qué el otro? Yo les decía, a ver, ¿ustedes saben quién fue, por ejemplo, la Fernandita? ¿Quién fue la Fernandita? Investíguenlo. Y les aventaba el rollo de una leyenda que hay, que Hidalgo tuvo algunas hijas y una de ellas se llamaba Fernandita y cosas de estas. Y me dicen, ¿ay, a poco Hidalgo tuvo hijas? Le digo, luego les decía, ustedes saben que fusilaron a un niño héroe en el Cerro de las Campanas. Ay, no sea payaso, maestro. Sí, Miramón fue un niño héroe, ¿sí? Cuando estuvo en la invasión norteamericana, él defendió el castillo de Chapultepec siendo un niño. Entonces, es uno de los niños héroes, Miguel Miramón. Y todo eso es cuando dicen los chavos, ¿a poco así? Yo les despierto la curiosidad. Les doy, me dice mi esposa, ¿les vas a dar tu versión o la versión verdadera? Porque yo les dejo el hilo para que ellos vayan tejiendo. Y me dicen, ¿y a poco es cierto? Mira, está este libro y este libro, de lo que yo te dije, investígale, a lo mejor te estoy mintiendo, pero ya les dejo la dudita, y después ellos mismos son los que sacan el tema, ellos mismos. Entonces yo creo que
es un buen campo de cultivo el corazón de los jóvenes, y tenemos una nación padrísima. Yo he visto en internet muchos ciudadanos japoneses, coreanos, peruanos, chilenos, argentinos, que hablan maravillas de nuestro México y que están convencidos de que México es lo máximo. Ajá. Y yo digo, bueno, es que ellos ven una parte de nuestro México. Si nosotros nos aferramos más a esas cosas buenas, no, hombre, no nos van a detener, ¿eh? No nos van a detener. Pero sí hay que rescatar cosas padrísimas, y yo creo que la curiosidad del joven es un buen instrumento para comenzarlo a incentivar. Entonces, adelante con los muchachos. Muchas gracias, Martín. Alice, algo que no hayamos mencionado y tú quieras poner aquí en la mesa. Es que de entrada no, como me desconecté, pero por lo que han dicho, no. Algo que me gustó de lo que dijo Pedro, por ejemplo, yo siempre le decía a una amiga, ¿por qué no se lleva a cabo un ejercicio con el ejército, ¿no? Yo veo en otros países que hay, que le dan como, no, es que no sé si decirlo de esa manera, pero es como educación física a los civiles, y esa es una dinámica que de alguna manera, aparte de que te forma, porque tienes que tener la rigurosidad del militar. Entonces, levantarte temprano, llegar a la hora en la que te están citando, ejercitarte como ellos lo hacen, y eso de alguna manera también te forma como rigurosidad en tu forma de, pues, contigo mismo como persona, de tu cuidado hacia la persona. Yo lo veo con los chicos que hacen el servicio militar, que llegan súper temprano y corriendo y están a la hora en la que los citaron en cualquier punto, realizan sus tareas, las tareas que les asignaron, y después de eso se reúnen y están como en un grupo donde llega el militar, por ejemplo, ¿no? Y eso también los ayuda a generar otro tipo de lazos entre ellos. Entonces eso también es importante. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría ver. Y otra cuestión, sí me encantaría que hubiera, ahorita es voluntario, el servicio militar de las mujeres es voluntario. Yo creo también que estaría muy bien que fuera obligatorio, porque de alguna forma también te ayudaría a ti como mujer a poder involucrarte de esta manera. Otra de las cuestiones es que reafirmaría muchas de las cosas que nosotros solamente vimos cuando estábamos en la primaria. O sea, amar a los símbolos, todas estas cuestiones de civismo que tienen los militares, a mí sí me gustaría que se retomara eso también. Entonces, no, yo concuerdo con esa idea, ¿no? Esta cuestión de militar. No digo que vayan y hagan que se entrenen con las armas, no. O sea, más bien es en esta cuestión de entender cómo debes de comportarte dentro de la sociedad. En ese sentido va. Completamente de acuerdo. Martín, adelante. Es que se me había pasado dos cosas. La primera, me quedé mucho pensando lo que dices, Pedro, de las 5 estrellas. Antes no dijo el tipo pues son los 5 campeonatos que ha ganado. Y segundo, pues ya nada más le faltó al señor López Dóriga decirlo así. Sí, son los 5 campeonatos que hemos ganado, no te preocupes, ¿no? Y segunda, también le digo a los muchachos, a los jóvenes, que se acerquen mucho a los viejos. Los viejos tienen la historia a flor de piel. Yo me considero viejo en el sentido de que he vivido mucho y que yo vengo de una familia pues muy especial. Mi papá fue cristero y mi papá salió huyendo de San Juan del Río porque lo iban a matar a toda su familia por haber ido a misa. Entonces, mi abuelo, tengo la fotografía y todo, donde está mi papá con su bonete de cristero de 10 años y está, burlándose del gobierno, mi abuelo, sí, para que vean que somos católicos. Sí, tuvieron que salir huyendo en la noche de San Juan del Río, sí, pero sí, ahí está la fotografía. Entonces, pues la historia no está tan lejos, está a flor de piel todavía. Entonces, el 68, yo tenía 6 años cuando me acuerdo del traqueteo yo vivía en el Peñón de los Baños, son unos 5 o 4 kilómetros del Peñón a Tlatelolco, y se oía el traqueteo de los balazos. Sí, las comadres de mi madre
llorando, subiéndose a la casa buscando protección. Y fíjense lo que decían, comadre, escóndanos porque nos van a matar los estudiantes. Eso es lo que se me quedó en la mente. Llorando decían eso. O sea, la tergiversación de la historia de lo que le habían dicho al pueblo en ese momento. Los estudiantes eran los malos, los socialistas, los rojillos. ¿Ah? Entonces, que se acerquen los chavos a los viejos como nosotros y que pues beban un poquito de esta agua que les va a calmar mucha sed, a lo mejor les da más, quién sabe, eso es bueno. Es lo que quería. Martín, me acabas de generar una idea y yo la quiero compartir aquí si Pedro lo vea bien. Si hacemos una tercera emisión de este tema de la ciudadanía y la civilidad y tomamos como enfoque a la gente mayor, a los viejos, y tratamos de retomar y de rescatar la figura del anciano, del viejo, que culturalmente, que históricamente en México tiene una repercusión fundamental, porque yo he observado eso también, ya con qué facilidad un joven, un adolescente, insulta, denosta, denigra a un anciano cuando lo encuentra caminando en la calle, cuando le estorba caminando en el metro, con qué facilidad le faltan al respeto. ¿Te parece, Pedro, si hacemos una tercera emisión con base en este tema? Encantado de la vida, por supuesto que sí. Y van a salir muchas más cosas, vas a ver ese día ya que tú pones el dedo en la llaga. Yo creo que vamos a hacer muchos corajes en esa mesa todos. Pero va a ser interesante. Pero un coraje sabroso, sí. Pero va a ser interesante, por supuesto que sí. Pues miren, ha llegado ya el momento de despedirnos. Tristemente, siempre que estoy en estas charlas me cuesta mucho trabajo decir adiós, pero lo tenemos que hacer. El tiempo ya pues nos ha alcanzado y yo quiero agradecer sobre todo, como lo hemos venido haciendo, y ponderar la figura de Dalia Solís. Dalia es nuestra intérprete de señas. Dalia, de veras, a nombre de toda la gente que estamos en este programa y que participamos en esto, te agradecemos. Tu trabajo vuelve más grande nuestro trabajo. Es lo que puedo decir. Tengo que agradecer a Luis Arturo Carrillo, quien es responsable de la imagen de aquí, de este espacio de aquí, y es responsable de la imagen de la plataforma de Entre Todos. Entonces, agradecer a Luis Arturo Carrillo por su trabajo, que no lo he mencionado como debe ser, y él es fundamental también para que podamos estar y la imagen de aquí se vea como se ve y la imagen de Entre Todos se vea como se ve y tengamos el impacto que tenemos visualmente hablando, ¿no? Y también le tengo que agradecer a Eileen Yael Zarco por su participación y su importancia en la creación de este espacio. Y bueno, a nombre de toda la gente que hace posible la producción de aquí, en esta plataforma de Entre Todos, con su amigo Franklin Cisneros Ramírez, les damos las gracias y los invitamos. Ha sido un lujo, en verdad, ya hablar de nuestro programa número 12 y vamos por muchos más. Les tenemos sorpresas y esto va a estar cada día más interesante. A la distancia, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de Aquí, Entre Todos. Hasta luego.